Sean bienvenidos una vez más a nuestro curso de Derecho Romano. En el video de hoy vamos a continuar en la unidad 4 y lo que es el tema uno del derecho sucesorio. Este video va a tratar sobre el derecho sucesorio como vía para acceder al patrimonio. El video de hoy consiste en interpretar cómo son las diferentes herramientas que tenemos para acceder al patrimonio de una persona que ha fallecido y a la vez identificar qué figuras jurídicas aparecen en este proceso. Así que vamos a empezar de una vez. Derecho sucesorio como vía para acceder al patrimonio. Es importante precisar conceptos relevantes del derecho sucesorio. La persona puede disponer de su propia voluntad o por ministerio de ley de sus bienes, de todo lo que forma parte de su patrimonio, los bienes, derechos y obligaciones. Debido a la propia voluntad de la persona que ha fallecido, ahora estamos hablando respecto a la persona que está recibiendo la herencia. La persona puede disponer de su propia voluntad o por ministerio de ley. Una persona que va a recibir una herencia o un patrimonio puede disponer de estos bienes tanto porque fue la voluntad testamentada, ¿no?, de la persona o por ministerio de ley, porque se hizo un juicio y se dictaminó que yo tengo que ser el heredero. Incluso todos los bienes y derechos y obligaciones pueden ser transferidos a mí, es decir, todo depende del caso y de la medida circunstancial. Pero es importante anotar que una persona puede heredar todo por voluntad propia o por ministerio de ley. A la muerte de una persona, la propiedad de su patrimonio, sus bienes, derechos y obligaciones no se extingue, pero carece de titular. De no darse el ipso facto la transmisión de dicha propiedad a sus herederos y legitarios para darle continuidad, sustituyéndola en la propiedad del mismo. La propiedad no se muere, pero ya en el instante en que la persona muere, ya no aparece un titular. La propiedad queda durante el tiempo en el que se transfiere hacia los herederos, queda como que en el limbo. Entonces es importante de notar que en este proceso de transición no es inmediato y esto puede tener problemas legales si las personas no se ponen, digamos que hacen las cosas a su debido momento, a su debido tiempo, la ley puede recaer sobre ellos. Porque durante el proceso en el que la persona muere y hasta que se le otorga la potestad a otra persona de tener esos bienes, la propiedad queda sin titular, es una propiedad fantasma durante un determinado tiempo. Entonces es muy importante eso. Bien, vamos a explicar lo que son las figuras jurídicas testamentarias. Tenemos la representación, concepción mediante la cual se suponía que persistía la personalidad del cujus, o sea, de la cosa, y que el administrador del patrimonio actuaba como representante del autor de la sucesión hasta el momento de la liquidación de la herencia. Esta concesión fue aceptada por nuestro Código Civil de 1884. Es importante esto porque esto viene en las preguntas. Bien, la representación. Cuando dice concepción mediante la cual se suponía que persistía la personalidad de la cosa, eh, la representación viene a actuar como, por ejemplo, la persona que siempre estuvo administrando la propiedad y representaba jurídicamente o legalmente al difunto, en muchos casos, era la persona que o bien iba a heredarlo o bien sabía cómo era el proceso porque tenía el testamento y tenía toda la voluntad de la persona que había fallecido. Por eso dice aquí, hasta el momento de la liquidación o la herencia. Recuerden que en la diapositiva anterior les dijimos que la propiedad pasa durante un tiempo a estar vacía o sin titular. Pero eso no significa que legalmente no haya quien la represente. Se coloca un administrador, la ley la coloca un administrador de manera transitoria para que la propiedad no caiga en desuso o no sea vulnerada por ataques externos. Entonces, importante la representación en las figuras jurídicas. Patrimonio sin titular. Esta concepción planteaba que el patrimonio de Cujus, o sea, de la cosa, consistía en un patrimonio sin titular, por lo que se le dotaba de personalidad jurídica propia, creando con ello una nueva persona moral, denominada herencia. Fue aceptada por el derecho romano y dejó de tener utilidad cuando se adoptó la concepción germánica de la transmisión de los derechos al heredero en el momento mismo de la muerte. Importante, el derecho romano tenía este concepto de la transición y por ende quedaba un patrimonio sin titular. Pero si ustedes se dan cuenta, automáticamente, hoy en día, eh, en el instante que una persona se declara difunta, rápidamente se procede
a dictaminar lo que decía el testamento porque es la última voluntad de la persona. Pero si no hay testamento, entonces se reparte a los herederos de manera consanguínea. Hay una lista de prelación, una lista de prioridad. Y dicen, si tiene 8 hijos, cada uno tiene una octava parte de los de acá. Si tienen 5 hijos, cada uno tiene una quinta parte. Si no tiene hijos, pues los sobrinos no sé qué. O sea, es decir, de manera automática ya se genera esto. Cosa que en el derecho romano no pasaba, pero la concepción germánica, los pueblos germánicos, lo que hoy es Alemania, sí lo contemplaban. Entonces, esta figura del patrimonio sin titular quedó en desuso cuando se adoptó la concepción germánica en nuestro derecho. Ya estamos viendo un poco más de la evolución, ya no todo es solo romano, 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 porque el sistema romano, pues ciertas cosas han desaparecido. Y finalmente tenemos el heredero como continuador. Esta concepción consideraba al heredero como continuador de la personalidad del decujus, o sea, de la cosa o del que era propiedad de la cosa, quien asimilaba y confundía con su propio patrimonio el que le respondía del difunto. Este criterio origina problemas inherentes a la confusión de los acreedores del autor de la herencia con los acreedores del heredero. ¿Esto a qué se refiere? Cuando un heredero continúa, se tiene que definir si solamente adquiere sus propiedades o adquiere todas sus obligaciones, porque una persona no solamente es rica o posee propiedades, también tiene deudas. Entonces hay que definir bien, en cada caso, si el heredero es un continuador o simplemente recibe las propiedades. Porque entonces, si las obligaciones que tenía el difunto pasan a esa persona o no, pues realmente va a tener que extender esas obligaciones con los acreedores de la persona difunta. Entonces es muy importante siempre distinguir que siempre se puede o no se puede asimilar todo lo que le correspondía al difunto. Depende qué se debe asimilar, cómo se puede asimilar, y depende de muchos casos. Esto es una explicación general y en el curso la ven de manera general, pero es importante que entiendan eso. Y aquí tenemos la última figura testamentaria, la separación del patrimonio. Esta concepción permite la separación del patrimonio del decujus de los patrimonios de los herederos. Mientras no se efectúa la partición del patrimonio, los bienes forman una comunidad cuya titularidad se transmite al momento de la muerte del autor de la sucesión, a los herederos, a quienes adquieren derecho a la masa hereditaria, pero no a las cosas particulares que la constituyen. Bien, quedémonos con esto de aquí. Se separa el patrimonio de los herederos con el patrimonio que ellos ya tenían propio de ellos versus lo que era lo que le corresponde. ¿Por qué esta separación momentánea? Porque para evitar problemas legales. Porque si hay juicios, si hay que hacer auditorías o si hay que hacer un proceso en el cual se tiene que dictaminar de manera más clara cuáles son las formas de proceder, se va a entreverar lo que ya tenía el heredero versus lo que va a recibir. No se mezclan los patrimonios, se tiene que hacer separar el patrimonio, es decir, el patrimonio de mi herencia y el patrimonio que me he forjado. Entonces, con todo esto, con estas figuras jurídicas testamentarias, con el derecho sucesorio como vía para acceder al patrimonio, hemos entendido, más allá de que hemos eh, descrito un nuevo concepto que es el patrimonio, nos hemos dado cuenta de cómo aparecen estas figuras testamentarias al momento de la muerte, al momento de la transferencia, porque se crea una obligación. ¿Ven cómo se hila esto con la unidad pasada? Se crea una obligación, pero una obligación en el contexto de la herencia tiene sus propias particularidades y como lo vimos en el video anterior de introducción, se tiene que proceder de una determinada manera porque ahora se están heredando, no es lo mismo que una obligación tenga que renovar un contrato y forzosamente decirle al deudor, tienes que pagarme porque ya pasó el plazo, a que éste haya muerto. Entonces hay que ver si el heredero debe, puede o concibe no solo heredar los bienes o propiedades de la persona difunta, sino también sus obligaciones. Y esto en este curso se ve a medida introductoria porque estamos en el pre. Y a medida que vayan avanzando en la carrera, pues se verán más diferencias de lo que es el derecho. Dicho esto, hemos llegado al final del video. No te olvides de seguir practicando, seguir estudiando y seguir viendo nuestros videos. Yo me despido y nos vemos en el próximo. Adiós y mucha suerte.